Es el tema recurrente hoy. Yo supongo que en casi cada predicador hablar de la guerra, ¿no? ¿Recuerdan la guerra del Golfo? ¿Sí? No sé qué año fue, pero creo que fue la primera guerra televisada, como un partido de fútbol. Fue la primera experiencia en el mundo de una guerra que se veía en directo. Y esto es más que eso, ¿no? Es más que eso, lamentablemente. Imaginen padres creyentes que les obligan a dejar a su familia en la frontera y esos padres volverse a la guerra. Y si pudieran cantar este himno, ¿me imaginan? Sería terrible, ¿no? Tremendo sería. Hay videos de creyentes cantando en donde pasa el subte, en lugares así, al aire libre también, las plazas, creyentes arrodillados, orando a Dios. Imaginen a Daniel y sus 3 amigos, luego de ser, o en el comienzo de la deportación a Babilonia, y sus padres, si quedaron, sus familiares, si quedaron, tratando de cantar esta canción. Algún día nos veremos. Por lo que la historia nos dice, la historia bíblica, es muy probable que Daniel, si sus padres fueron separados de sus padres, nunca más los volvió a ver. Si fueron separados de sus padres, ¿no? La historia no está clara en cuanto a eso. Pero imaginen un canto en la frontera diciendo, después de 70 años nos vamos a encontrar. O diciendo, cuando el Mesías venga, cuando Él reine, cuando las promesas se cumplan, nos volveremos a encontrar. Así que más allá de una tristeza, por supuesto, acerca de este tema de la separación, de la guerra y demás, está la alegría en los hijos de Dios, que un día nos encontraremos, ¿no? Un día seremos reunidos para estar para siempre con el Señor. Vamos a ir a Daniel entonces a meditar en la palabra y vamos a mirar la prueba de la profanación, segundo domingo de este tema. Ya hemos mirado algo acerca de esto y ya venimos mirando muchas de estas pruebas que vivieron estos jóvenes y ahora se enfoca en Daniel. Pero estuvo la prueba cultural, ceremonial, espiritual, devocional, la prueba de la fidelidad y ahora entonces la prueba de la profanación. Hacemos un poquito de historia acerca de esto. ¿Recuerdan la definición de profanación? ¿Pueden acordarse? Estoy decepcionado. Bueno, si yo no tuviera escrito, capaz que no me acuerdo. Pasar el umbral, traspasar el umbral. ¿Se acuerdan? Esto es lo que quiere decir la palabra profanar, profanación. Pasarse de los límites, en este caso de lo sagrado, lo divino, que por supuesto es lo opuesto a lo santo. ¿Sí? Entonces, esta es una palabra que se usa mucho acerca de lo religioso, la profanación. Pero, por ejemplo, se habla de la profanación de los sepulcros, ¿no? Cuando el espiritismo hace esto. El espiritismo es esto, profana los sepulcros. Lo hacen los que tienen descubrimientos arqueológicos y quieren ver qué hay adentro de eso, de esa tumba. Así que llegan a eso, abren el sarcófago y se encuentran con los que se encuentran. Es una profanación, especialmente cuando eso se hace bien a propósito, ¿no? Bien a propósito. Así que esto es también, y en este caso lo vamos a ver de esta manera, el mal uso de lo que fue dedicado a un uso sagrado. El mal uso de lo que fue dedicado para un servicio sagrado, profanación. En el Antiguo Testamento había mucha ley, algo hemos visto, que advertía con castigo acerca de la profanación. Pasarse del umbral, pasarse a un mal uso de cosas que Dios pidió
que fueran para glorificarle a Él. Daniel capítulo 5, podemos preguntarnos antes de entrar al estudio, ¿cuál es entonces aquí la profanación? ¿Qué consecuencias tiene la profanación? ¿Esto significa algo para nosotros hoy? Significa que hoy es posible profanar asuntos que, bueno, deberíamos reconocerlos como sagrados. Vamos a mirar esto y espero podamos ser ayudados. Vamos a orar y vamos a comenzar, ¿sí? Padre, gracias porque solamente es tu gracia que puede mostrarnos en nuestras vidas cuáles sean el pecado y aquello que no está en buen uso y que tal vez en nuestros corazones hasta hayamos dedicado a Dios, pero que en algún momento hemos desviado nuestra mirada de esa promesa o de esa dedicación. Queremos pedirte que sepamos sabiamente aplicarlo a nosotros y a nuestro tiempo, aquello que Dios en su gracia puede mostrarnos a través de la Escritura en esta profanación que se produce aquí en el libro de Daniel. Nos ayudes a comprender, nos des un buen entendimiento y una buena aceptación de la palabra de Dios. Oramos, Padre, que nos laves en la sangre de Jesús, que seamos limpios y purificados para ser instrumentos útiles en tus manos. Y es poderosa la palabra de Dios en sí mismo. Por lo tanto, utilízala para hablar a nuestros corazones. Te lo pedimos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Recordemos cuál es en este caso la profanación. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, 1 y 2, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y, recuerden, Dios entrega en las manos, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto, por supuesto, que ya es una profanación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Nabucodonosor toma esos vasos, esos útiles, seguramente vasos, por lo que vamos a ver en el capítulo 5, y otras cosas, y los trae como una reverencia a su Dios. Por lo tanto, es evidente que Nabucodonosor profana los útiles que Dios tenía para rendir culto a él. Ahora sí, en el capítulo 5, versículos 1 al 4, bueno, probablemente, seguramente, el solo hecho de sacarlos de su sitio, de su lugar, ya era profanación, y ser tocados por quienes no tenían ninguna autoridad para hacerlo. 5, 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata, parte de los utensilios, ¿verdad? Que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esto es profanación. Esto es profanación. Utilizar, en este caso, vasos que eran dedicados a Dios, para el servicio a Dios, para rendirle culto a los dioses falsos. Por lo que tenemos entendido por la Escritura, esos vasos pertenecían al templo, no iban a salir de allí. Por lo tanto, eran dedicados para el servicio a Dios. No solamente salen del templo, sino que son utilizados
cambiados de la adoración al Dios verdadero a los dioses falsos. Un elemento que no era para emborracharse, los utilizan para una fiesta pagana y para transformarse en hombres y mujeres borrachos. Es muy distinto el uso. Esto es profanación. Esto es profanación. Debemos recordar que el mundo es profano. El mundo es profano. La iglesia no debe serlo. Pero el mundo transgrede las leyes de Dios en forma constante, permanente. Y recuerdan, mencionamos el domingo pasado. Al mundo que transgrede, lo aplaude el mundo. Pero ¿saben quién más aplaude en muy buena medida? La iglesia. Es lamentable, es terrible, es casi un culto pagano a otro Dios de parte de muchas iglesias. Queridos, entonces, Belsasar era un rey del cual no se podía esperar absolutamente ningún respeto a las cosas de Dios. Era pagano, era un profano constante, como lo es el mundo. Así que el mundo va y quiere arrastrar a la iglesia hacia eso. ¿Lo notamos? ¿Lo notamos? ¿Sí? Vamos a criticar todas las iglesias a nuestro alrededor. ¿Pero y nosotros? ¿Y nosotros? Capaz que nuestra estructura eclesiástica no es muy llamativa para la gente. Y entonces nosotros nos convencemos de que no estamos profanando nada. Ellos son los profanos. Pero recuerden, la iglesia va siempre atrás y un pasito a lo que es el mundo. Siempre copiando. ¿Recuerdan aquello que se decía? Ahora no se dice tanto porque ya somos parte, me parece. Ya somos la provincia. Los uruguayos no hacemos más que copiar las porquerías de los argentinos. ¿No? Todo lo que es basura allá pasa para acá. Ahora ya estamos juntos, ya no hay frontera. Ya no hay frontera. El mundo quiere mezclarse, quiere arrastrar. El mundo está haciendo que los cristianos pasen umbrales que no deben pasar. Hay cosas muy firmes en la escritura, muy firmes. ¿Sí? Por ejemplo, para hacerlo simple y bien, algo que no debería tener ninguna discusión, ¿no? Un creyente no puede relacionarse con un incrédulo. No puede, tiene prohibido. Pero muchos cristianos han hecho unión desigual con los incrédulos. Han contraído matrimonio. Han formado familias que luego quedan destrozadas. ¿Qué es eso? Profanación. Profanación. El mundo arrastra a la iglesia, lamentablemente. No hay una línea clara porque las líneas se han borrado, se han vuelto difusas. ¿Sí? Un partido de fútbol. Hace muchos años Peñarol jugó una final, creo que fue en Japón, hace muchos años, Juan Carlos, vos te acordarás de eso. Jugó en la nieve. ¿Te acordás por qué perdió? Por eso te acordás. Y tuvieron que hacer líneas, por supuesto, con un color fosforescente, ¿no? Era un naranja, creo que era. E incluso la pelota tenía que ser naranja. ¿No? No una naranja, color anaranjado. Se tenía que ver. Ahora, tiraban, recuerdo una jugada, tiró la pelota al arco y casi gritaban el gol y la pelota llegó casi a la línea y se frenó. Era Peñarol campeón, pero no pasó. Ahora, cada tanto tenían que marcar las líneas. ¿Por qué? Porque no se sabía si la pelota estaba afuera, estaba dentro de la cancha. La iglesia y el mundo, hermanos, parece ese partido donde las líneas hay que marcarlas permanentemente, constantemente. El mundo es profano, la iglesia no debe serlo.
El mundo quiere que la iglesia sea uno con él, que se mezcle, que no haya línea de separación, que no se sepa qué es santo, qué es consagrado y qué es profano. Pero lamentablemente, este pensamiento le ha ganado a muchos creyentes que no trazan una línea clara, que no obedecen a Dios, no trazan una línea clara. Se han roto las barreras de contención, se rompen los muros de santidad. Hace rato que los muros se han minado, explotan los muros. Ahora, ¿saben lo terrible de este tiempo? Que la iglesia que tiene un muro de santidad alrededor, que debe tener, no solamente tiene sus muros rotos, destruidos, sino que la iglesia ahora abrió la puerta. Pase nomás. Somos uno. Y no hay identificación clara con el Señor Jesucristo. El mundo y la iglesia se invitan mutuamente para pisotear lo que es sagrado. No sé, usted me diría que estoy loco solo si vive en una isla, solo si no tiene internet, solo si no conoce un poquitito de iglesias en torno a nosotros y del mundo, poquito nomás. Ahora, si usted ve estas cosas, es lo que está pasando. No hay líneas claras entre el mundo y la iglesia. Belsasar tomó lo sagrado, se emborrachó, y es probable que muchos de los judíos alrededor no veían un problema en esto. No veían un problema. Mirá, Belsasar tiene los vasos del templo. ¡Ah, qué bueno! Al fin le van a dar uso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que estaría pasando por la mente de muchos allí? Tenemos que ver el peligro, tenemos que examinarlo. Y cuando lleguemos al borde de la línea, hay que volverse. Porque el mundo está con la nariz pegadita para invitarnos al mal. Eso es lo que está pasando. Queridos, entonces, recordemos que es la profanación. Recordemos que esto es algo serio. Es muy serio. Es muy serio. Una segunda cosa que vemos aquí. La profanación no es algo inocuo, no es algo que no haga algo, que no produzca algo. ¿Sí? Bueno, ya vimos bastante, poquito de, por lo menos de esto, ¿no? Versículos 6 y 7 dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo al rey, el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el cielo. En el cielo dije, en el reino. Bueno, ¿qué había pasado? La escritura que vamos a ver en un ratito en la pared. Imaginen que, una mano, apareció una mano, no sabemos exactamente qué fue, pero bueno, una mano apareció y empezó a escribir. Imaginemos el susto que tenía esa gente. Ahora, ¿a consecuencia de qué surge esto? ¿Por qué pasa esto? Porque estaban profanando lo sagrado. Estaban dándole un uso impío, sin ningún respeto, sin ningún temor a Dios. Entonces, versículo 5 ahora, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía y empezó a temblar. Nosotros también haríamos eso. Quiera Dios que nunca por profanación, nunca por estar mal o haciendo algo mal. ¿Qué vemos acá, hermanos? No pasó nada por este pecado, por esta profanación, no ocurrió nada.
Por supuesto que ocurren cosas. Y la primera cosa que ocurre es que Dios entra en actividad. Es como la defensa de sus posesiones. ¿Por qué no lo hizo antes? De esta manera. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué cuando Nabucodonosor tomó esos vasos y los demás útiles y los llevó al templo de sus dioses, por qué Dios no actuó? Recuerden que Nabucodonosor quedó loco como un bicho. Dios no quedó inactivo. Pero para Belsasar volvió a actuar. O contra Belsasar volvió a actuar. Pero hermanos, Dios usará a sus santos para aplicar y dar a conocer su juicio, que es un juicio verdadero. Es un juicio verdadero. ¿Recuerdan cuando veíamos los profetas el domingo pasado? Algunos profetas decían, todas esas cosas que se llevaron a Babilonia, en 2 años van a estar acá de vuelta. Eran profetas mentirosos. Daniel, el rey de las visiones, el que Dios le había dado la capacidad para hacerlo, entonces va a decir lo que realmente ocurre. Pero ¿quién actúa allí? Actúa Dios. Actúa Dios. Y Dios va a hablar con total claridad. El mundo hace lo que tiene que hacer hasta que toca lo sagrado. Ahí se las tiene que ver con Dios. De hecho, el mundo que es profano y ha sido profanado, el mundo pertenece a Dios. El hombre lo ha corrompido de una manera terrible, de tal forma que la Escritura dice que la misma creación gime esperando la redención. ¿Recuerdan? Romanos. La creación ha sido afectada por el pecado del hombre, por la corrupción del hombre, por la profanación que constantemente el hombre hace. El hombre es impotente, es muerto espiritual, es corrupto, es tendencioso, inclinado al pecado en forma constante. O sea, si el hombre no tocara nada sagrado, nada religiosamente sagrado, el hombre ya ha profanado todo. Porque el mundo es de mi Dios. Y el hombre ha hecho daño a este mundo, que es de Dios. Miramos de lo máximo a lo mínimo y el hombre que ha ido más allá del umbral en el uso de ¿qué? Su adoración, su mente, su cuerpo, todo su ser merece juicio de Dios. El hombre se pasó de la raya. No ha respetado a Dios y no lo respeta. Daniel en este contexto, no lo vamos a leer todo, es largo, pero seguramente ustedes lo van a reconocer bien, recuerda a Belsasar el trato de Dios con Nabucodonosor. Lo recuerda. Le trae a memoria todo lo que había pasado con Nabucodonosor. Versículo 5 es la mano que escribe allí, ya hemos leído, versículo 13 y 14. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Versículo 18. El altísimo Dios, oh rey, este es Daniel. 18. Dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Versículo 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que
le place. ¿Qué hace Daniel? Muestra a Dios primeramente, porque este es el Dios que va a hablar. Dios hizo esto con Nabucodonosor. ¿Piensas tú que no hará algo contigo? ¿Piensas tú que eres mejor que tu padre o tu abuelo Nabucodonosor? Hermanos, nunca, nunca, nunca a un profano le fue bien. Nunca. Alguien que ha ido contra la voluntad de Dios, que ha ido contra los útiles de Dios, que ha ido contra la iglesia, que ha ido contra el cristiano, que ha ido contra la palabra, nunca le ha ido bien. Serán bichos hasta que se conviertan, aunque les veamos como personas muy sabias. Son bestias, animales, que rechazan la verdad de Dios y profanan la verdad de Dios. Así que Dios le acusa de profanación, versículo 22 al 24. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos? Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni oyen, ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. ¿Qué podemos ver en Daniel aquí? Era el rey. Era el rey. No era cualquier persona. Cuando lo vimos con Nabucodonosor, dijo la verdad. En cada evento que tuvo que decir, que hablar, dijo la verdad. ¿Por qué? Porque este hombre de Dios tenía convicciones bíblicas y no importaba el precio que habría de pagar. La verdad se iba a mantener ante una terrible profanación que podía costar esa acusación la vida a Daniel. Pero Daniel dijo lo que Dios estaba diciendo. Acusó de profanación. El Hijo de Dios tiene convicciones bíblicas. La iglesia tiene que tener convicciones bíblicas. Lo que es profanación es profanación. Lo que se pasó de la línea es eso. Lo que cruzó el umbral es profanación. Algunas profanaciones son muy personales. ¿Sí? Es lo que yo he decidido en la gracia de Dios de dedicarle a Dios como algo que está en mi corazón. El día que yo quiebre eso, soy un profano. Hay otras cosas que es profanación para todos nosotros. ¿Recuerdan los asuntos de conciencia? Y la Biblia dice, Pablo dice, que nosotros no nos condenemos en aquello que aprobamos o desaprobamos. Entonces decimos, aquel es un pecador porque hace tal cosa, porque lo que hace es pecado, pero después voy y caigo lo mismo. Entonces me acuso a mí mismo en mi ley, cuando esas cosas pueden ser de pensamientos personales. Daniel tenía el talento y el don de Dios, y Dios lo usó. Dios lo usó. Hermanos, el mundo profano, que es profano, vive en forma independiente de Dios. La iglesia no. La iglesia no. Así que, si usted ve profanidad en mí, si está bien dicha esa palabra,
tendrá la responsabilidad de venir hacia mí y decírmelo. Y si usted ve profanación en nuestra iglesia, usted tiene la responsabilidad de decirlo. Y si eso es así, todos tenemos la responsabilidad de cambiarlo. Es duro. No nos gustaría acusarnos mutuamente de que estamos siendo profanos, pero lo peor es ser profanos. Pasamos de la línea y debemos ayudarnos. Todo lo que la iglesia recibe de Dios es para vida en abundancia. Todo lo que recibimos de Dios es, y Jesús lo dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero la iglesia contrasta con el mundo como el día y la noche. No son iguales. No somos iguales. No nos parecemos. A ver, por la duda que esto llegue a internet y digan que estamos diciendo cualquier cosa, ¿no? Nosotros somos el monstruo y ellos son la belleza. Vamos a decirlo así. Sabemos que es al revés, ¿no? Porque la iglesia es la creación de Dios. Es la eternidad de Dios en nosotros. Hay un contraste muy, muy patente. Cuando el creyente rompe esa línea, el creyente se transforma en cobarde, hipócrita, sucio, débil, fluctuante, y esa actividad, pasando la línea, le hace un profano que traiciona las convicciones bíblicas. Eso es la iglesia hoy. Y si podemos acusarnos a nosotros mismos, por lo menos nos veríamos un poco más serios para ver justamente si hay cosas profanas en nosotros. Aquí estaba Belsasar y toda su festichola profanando los útiles de Dios. Por lo tanto, nunca piense que pasarse de la línea no tendrá a Dios mirando con ojos de disconformidad y juicio. Recordemos otra vez, si el juicio comienza por la casa de Dios, entonces, ¿dónde aparecerá el incrédulo? Lo dice la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente la iglesia puede llegar a ser profana. Nos hemos pasado de la línea. Hemos cruzado el umbral hacia lo profano. Vemos una cosa más en todo esto. La profanación acaba con los soberbios. En Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie le persiga. ¿No? Aquel que peca de profano va a sentir siempre la falta. Dios va a estar detrás de él. Y si eso no ocurre, hay dos cosas que están pasando. Una, no es creyente. No es un hijo de Dios. Segunda, su conciencia fue quemada, cauterizada. Ya no le entran ni las balas. Por más que le diga, esto está mal, no lo va a atender. Y así Dios lo llevará a la muerte probablemente. Pero la profanación acaba con los soberbios, los destruye. Dios lo hace. Dios lo hace. El mensaje de la Escritura, en el versículo 25, lo que está escrito en esa pared, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Yo calculo que todos, o casi todos esto lo hacemos de memoria, pero hace 1000 años ya, ¿no? Porque estas palabras quedan fijas. Lo que no queda tan fijo es qué significa esto. ¿Qué significa esto? Y aquí van las preguntas, hermanos, que nos hacíamos al principio. ¿Esto tiene algún efecto para nosotros hoy? ¿Puede hacer algo en nosotros hoy? El significado es mene,
Aquí está mismo en el versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tiene fecha de vencimiento. Dios acabaría con un rey. Dios acabaría con un rey. Así que esta palabra, si la aplicamos a nosotros hoy, no importa quién sea, si la vida que estamos llevando es profanando constantemente los límites de Dios, Dios estaría diciendo, pronto se terminará tu reinado. ¿Puede pasar? Puede pasar. Puede pasar. Tequel 27. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios acabó con un profano. Te faltó mucho. Has pasado la raya. Has cruzado el umbral. Por lo tanto, tienes falta. No eres perfecto delante de Dios. Uparsin o Pérez, en el versículo 28. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Aquí no solo acaba con un rey y un profano, Dios acaba con un imperio. Con un imperio. La nación la nación más poderosa del momento se terminó. Versículo 31 y 6.1. Lo vamos a mirar enseguida. Pero se terminó. Un imperio se terminó. Se acabó. Permítame darle un ejemplo futbolero otra vez. Muchos años ya, yo era chico, Nacional y Peñarol se dividían todos los campeonatos. No había cuadro chico que ganara, no ganaban nada, ¿no? Hasta que llegó mi cuadro, Defensor. No, mi cuadro. Año 1976 creo que fue. Grafiña era un jugador de Defensor. Le ganó el campeonato a los dos. Y desde ahí, varios cuadros chicos, llamados chicos, no sé si las mujeres pueden entender esto, no, espero que sí. Hay cuadros que no sirven para mucho, perdón, cuadros que no servían para mucho, todos sirven ahora. Pero no ganaban nada, ahora empezaron a ganar, ¿no? De tal forma que Nacional y Peñarol casi que son cuadros chicos, ¿no? Fueron para abajo. Se terminó un imperio. Y no es poca cosa, no es poca cosa. Del día a la noche se terminó un imperio. Versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Por qué? Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. De un versículo al otro hay cambio de reino. Y es literal. Es tremendo, ¿no? Lo que hace la profanación. Lo que hace la profanación. Hermanos queridos, debemos preguntarnos, ¿no hará el mismo Dios lo mismo hoy? ¿No podrá hacerlo? Hablamos de el mundo, los poderes que hoy están cinchando uno por el otro, que Estados Unidos quiere conquistar a China para que no ayude a Rusia, porque si no va a haber otro cruce de guerra, vaya a saber qué cosas están inventando, ¿no? Así que puede terminarse un reino, un poderío de la noche a la mañana. Ahora, para la iglesia, ¿podrá Dios hacer lo mismo? ¿Podrá desbaratar esta iglesia profana? Si lo somos, ¿podrá hacerlo?